mesa de titulados. Bueno, aquí tenemos a Inma, que todavía no está titulada, y a Fran, pero vamos, ya les queda muy poquito, pero en fin, simplemente para que hace nada estaban ahí y os van a dar su visión ahora que se han insertado laboralmente, bueno, y en concreto Álvaro y José Alberto ya hicieron la titulación en estadística, no el grado, con lo cual ya tienen mucha más experiencia en el mercado laboral. Entonces tenemos a Álvaro Tortosa Selma, que es un analista en Goldcar, José Alberto García Gómez, que trabaja de estadístico en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital General de Elche, Inma Meca, que está cursando actualmente cuarto del grado en estadística empresarial y está realizando una beca de investigación, de iniciación a la investigación en este departamento, y Fran Molina, que únicamente le falta el CCG para ya ser titulado, y él lleva ya 2 años trabajando como analista en prensa ibérica. Entonces, bueno, si os parece, empezáis vosotros dando un poco, en fin, en qué trabajáis. Empiezo así como desde el principio. Sí, claro, vuestra trayectoria, porque claro, vosotros habéis tenido más. ¿Lo tengo así? Vale. Muy buenas, ¿se escucha? ¿Esto está enchufado o no? Bueno, no sé. Vale, perdón. Bueno, pues como han dicho, mi nombre es Álvaro Tortosa Selma, ¿vale? Comencé aquí a estudiar la diplomatura en estadística, ¿vale? Lo que era entonces. Y nada, pues decir eso, que me fue muy bien, ¿vale? Que un poco entré, y nunca mejor dicho, en esta carrera un poco por azar, ¿vale? O sea, no sabía un poco muy bien qué estudiar, y de repente pues dije, oye, las matemáticas más o menos se me dan bien y tal, y fue un poco mi apuesta. La verdad que me gustó bastante la titulación, y bueno, pues pude acabar bastante bien, ¿vale? Un poco a curso por año y tal, y de ahí comencé, y seguí estudiando lo que sería la licenciatura, ¿vale? En cuarto, pero un poco, o sea, personalmente, digamos que la estadística me encantaba, pero un poco esa parte tan matemática y de programación, pues no me sentía cómodo con ella, ¿vale? No encontraba que eso fuera lo mío para dedicarme y tal. Y al mes de cuando estaba cursando cuarto, decidí hacer un cambio y me cambié a actuariales y finanzas, ¿vale? Que es un poco también toda la parte de estadística, pero un poco más adaptada a la economía. Y hay un poco, pues, cosas del destino o casualidades, pero sí que un poco me sentía más cómodo, ¿vale? A nivel profesional y a nivel formativo, un poco encontraba lo que era siendo más mi camino. Ahí comencé a hacer prácticas en una empresa de Orihuela, ¿vale? Que yo soy de Orihuela, a través del Observatorio Ocupacional. Y bueno, unas prácticas de administrativo y demás en una empresa pequeñita, pero bueno, que fue, digamos, mi primera inserción laboral, así en un puesto más o menos adaptado a la carrera, en el que pues pude desarrollarme bastante, pues ya iba teniendo esa relación pues con los jefes, con empleados, un poco ahí formándome y demás. Y también me permitía pues eso, compaginarlo con los estudios, y muy bien, la verdad, o sea, conseguí finalizar pues cuarto y quinto en esta misma empresa, en la que estuve 1 año y 7 meses. Y de ahí, o sea, bueno, se me ofreció quedarme de manera fija, ¿vale? Contratado fijo y tal, que bueno, pues era joven, así con 21, 22, y dije, está bien, ¿vale? Esto puede ser una posible salida, y estando en mi casa es muy bien, todo, pero se me queda un poco pequeño, en plan, soy demasiado joven como para quedarme en el primer sitio que de repente me topo un poco aquí. Y entonces, bueno, recibí una beca de excelencia universitaria por la universidad, y me daban una beca para hacer un máster, ¿vale? O sea, en la que cubría la matrícula. Pues de repente dije, estuve dándole muchas vueltas, en plan, debo de seguir aquí trabajando y un poco crecer, ganar dinero y ver lo que hago un poco a futuro, o hacer un cambio y de repente irme a seguir estudiando, dejar el trabajo y apostar pues por lo que venga. Y eso fue mi decisión, ¿vale? Un poco conseguir esa beca, entonces me fui a Valencia a estudiar, dejé el trabajo. Y nada, entonces seguí ese camino. Me fui a Valencia a hacer un máster en finanzas corporativas, el cual pues también eso, ya un poco encontré también académicamente un poco más mi camino, que era ese, un poco más las finanzas, esa parte de la economía. Y nada, me fue muy bien, me lo pasé muy bien, y vamos, el máster me fue muy bien, ¿vale? Entonces pues bueno, fui a todo como a curso por año, 6 años seguidos, todo estudiando muy bien ahí. Y entonces de repente pues se me plantaba otra vez el dilema, otra vez de, oye, ¿debo empezar a trabajar o debo ya de buscar el siguiente paso, ¿vale? Entonces pues bueno, busqué trabajo, ¿vale? Durante 2 meses,
en los que hice muchísimas entrevistas, ¿vale? Iba a Madrid, iba a Alicante, venía, o sea, iba a Castellón, iba ahí a Elche y entrevistas. En 2 meses, aplicando muy, bueno, constantemente. Y tal que no me salía la oportunidad, digamos, que yo también estaba esperando, ¿vale? Se me presentaba algún trabajo, pero no, digamos, que un poco a ese nivel, ¿no? Que yo quería dar como un siguiente paso. Pues de ahí que hice, pues un poco todo lo contrario, ¿vale? Yo me veía como muy bien académicamente en mi recorrido y demás, y no me llegaba esa oportunidad. Pues cosas de la vida, tenía un amigo en Edimburgo y me fui directamente a hacer todo lo contrario, ¿vale? Una especie de gap year, que es lo que se lleva así en Europa, de un año sabático un poco. Y bien, pues me fui ahí y de repente pasaba de, por ejemplo, de haber tenido un trabajo final de máster con muy buena nota, que expuse después como en jornadas y en concursos de excelencia y demás, a de repente estar en Edimburgo fregando vasos en una discoteca, ¿vale? Tal cual. En lo que, bueno, también lo adapté como una experiencia, ¿no? Un poco vital de, oye, también a disfrutar, que no es nada traumático ni nada. O sea, fui ahí a aprender inglés y a disfrutar un poco también, a salir un poco, pues, de ese espacio, ¿no? Porque al final también la vida te planteas como que estudias, de repente llegas al trabajo y es como va a ser un poco lineal, aunque a veces crea eso de esa ansiedad, ¿no? De salir de la carrera y buscar un trabajo. Pues nada, me fue muy bien también ahí, ¿vale? Pude avanzar con mi inglés, conocí a un montón de gente, abrí un montón mi mente, yo que sé, conocí gente de 2 sitios de Europa, una experiencia muy, muy, muy buena y 100% recomendable. O sea, si no tienes un Erasmus, irte a lo que sea un poco. Y bueno, después de ahí pues ya me planteé si buscar trabajo allí o aquí, ¿vale? Porque allí las condiciones, pues, bueno, la realidad es que son bastante buenas, ¿vale? Para la gente titulada y demás. Pero bueno, realmente pues yo me siento más identificado con España y demás, ¿no? Y quería trabajar aquí. Volví aquí, estuve un verano también buscando trabajo, 3 meses, también con entrevistas, pues muchos viajes otra vez a Madrid, a Castellón, en los que ya me quedaba muy cerca de fases finales, no sé qué, pero a la vez tampoco terminaba de salirme, digamos que esa posición que yo esperaba. Pues dije, pues si no me sale aquí, me vuelvo a ir otra vez a Edimburgo. Y ahí buscaré el empleo y ya hago vida allí y demás. Me volví a ir y de repente, cosas también azarosas, pues del primer trabajo que tuve de prácticas de la universidad, le había contactado otro chico que tenía una empresa de supermercado en el que necesitaba a alguien para administración y finanzas, ¿vale? En plan, ya una posición pues bastante adaptada ya a mis intereses y demás. Y de repente, o sea, me llamaron y recibí una llamada, o sea, después de haber estado tanto tiempo buscando empleo y demás, recibí una llamada en plan, Álvaro, me han hablado de ti, en 15 días te espero aquí. Y yo estaba ya, claro, ya haciéndome la idea y la vida ya otra vez en, pues eso, fuera de España, en Edimburgo, pues situado, ¿sabes?, con mi gente ahí y todo. Y dije 15 minutos, dije, después de tanto tiempo, es mi oportunidad, me vengo de repente. Y eso dice, estaba 3 meses simplemente esperando conseguir un empleo y de repente una llamada te dice, empieza ya aquí. Pero bueno, cosas de la vida. Y nada, llegué aquí y el trabajo, la verdad que aprendí muchísimo también, me formé muchísimo. Y es un trabajo muy, pues ya bastante profesional y demás, pero un poco no me sentía culturalmente muy identificado pues un poco con la idea de la empresa o un poco con la gestión y demás, pues no sé, un poco de diferentes culturas, ¿no? Quizá también, pues no sé, a lo mejor influye pues una persona más universitaria, pues con, no sé, haber viajado, haber visto mucho mundo, pues con otra mente un poco más pues cerrada o locales, o puedan ser así. Y nada, a los 6 meses conseguí el empleo que tengo actualmente en Goldcard, ¿vale? Un empleo que no conocía, una salida profesional que tampoco conocía y que realmente, pues eso, es 100% estadística y que pues me encanta, ¿vale? Y recomiendo muchísimo, ¿vale? El trabajo es de Pricing Analyst, ¿vale? Lo que sería analista de mercado, ¿vale? Entonces, más o menos, digamos que mi día a día es un poco, o sea, esta web de comparadores que podéis ver de lo que sea, ¿vale? De comparadores de coches, de seguros, de lo que sea, pues mi trabajo es posicionar, ¿vale?, el precio de venta en esas webs. ¿Vale? Entonces hay pues muchos buscadores web, muchos se llaman brokers online, ¿no?, que son estos buscadores como Trivago, puede ser, o un montón, ¿vale?, o Kayak, o lo que sea. Entonces es un poco posicionar bueno, los coches, el precio de los coches en función de temporada. Entonces ese trabajo lleva muchísima estadística, ¿vale? Es un puesto también que está a nivel europeo y a nivel mundial en muchos sitios, en muchas grandes empresas y demás. Y entonces trato todo el tiempo con datos, desde que, bueno, ese posicionamiento tiene que ver también un poco en función de los coches que tengas, ¿no?, en plan de tu disponibilidad de coches, de las temporadas y de la competencia, pues además también
internamente se hacen como unos presupuestos, ¿vale? Finanzas te hace como un presupuesto, digamos que semanal, mensual e incluso diario, que tienes que ir un poco mejorando. Entonces es un poco como que tienes que ir batiendo esos números, ¿no? Al final estos números también tienes como plataformas masivas de datos, de análisis. Entonces tu día a día es un poco intentar batir esos números, ¿vale? Entonces pues al final un poco, realmente y sinceramente a día de hoy me parece un poco una especie de videojuego, ¿vale? Mi trabajo a día real, o sea, porque es un poco, recibo todo el tiempo esos informes, números y visitas de webs y cosas y voy como un poco jugando al final con todo para un poco, pues bueno, conseguir mejorar esos números y demás. Entonces, pues nada, esta es mi experiencia, un poco, venía a compartirla con vosotros y nada, pues eso, por ejemplo, para que sepáis que en Goldcard y tal, si no cogen a gente si no ha tenido experiencias europeas o internacionales, ya sean bien Erasmus o haberte ido a lo que sea 3, 4, 5, 6 meses, es lo que premia, por ejemplo, para que elijan candidatos en estas empresas, tanto para prácticas como para empleo directo. Entonces, pues nada, un placer estar aquí, compartir mi experiencia, cualquier cosa que queráis conocer o inquietudes o algo, pues siempre estoy disponible, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Luego pasaremos al turno de preguntas, yo creo que es mejor que... Sí, mejor. Hola, yo me llamo José Alberto García Gómez, algunos sí que me conocéis, otros no. Y como ha dicho, trabajo en el Hospital General de Elche, en la unidad de enfermedades infecciosas. Y os voy a contar un poquitito lo que es el trabajo mío diario. Una unidad de enfermedades infecciosas, como cualquier unidad de investigación, está compuesta por gente con muchas carreras distintas. En concreto, nosotros tenemos un jefe de servicio, que es el doctor Félix Gutiérrez, que es catedrático de esta universidad, una jefa de la unidad, que es la doctora Maciá, 4 médicos, 2 médicos residentes más, una bióloga, un químico, un auxiliar administrativo, 2 enfermeros, es decir, gente de procedencias muy distintas. Y un estadístico. La pregunta es, muchos que hará un estadístico en una unidad de enfermedades infecciosas. Pues sobre todo es responder preguntas. Responder preguntas a nosotros, te hacen preguntas pues del tipo de tratamientos, si un determinado tratamiento puede provocar cáncer, o al revés, proteger contra el cáncer, ¿qué es más probable tener un ictus si tienes VIH o si no tienes VIH? Ese tipo de preguntas son las que tenemos que responder. Nosotros en la unidad las herramientas que manejamos es una cohorte de 14.000 pacientes que los hemos seguido desde el 2004 hasta el 2017 y esos son los datos que tenemos que analizar. Vosotros, si quisierais dedicaros a lo que es la bioestadística, yo os aconsejaría que completaseis vuestra formación con un máster. Hicierais el máster en bioestadística y sobre todo incidiréis en lo que es análisis de supervivencia y otras, vamos, todo lo que se suele manejar, que en la carrera quizás habéis quedado un poquitillo cortos. Y poquita cosa más, no sé qué más comentaros. En cuanto a mi experiencia, pues yo he trabajado en muchos sitios. Hice la diplomatura de estadística en Alicante, después continué con la licenciatura aquí y también hice un máster en administración y dirección de empresas y poca cosa más, no tengo mucho más que añadir. Sí. Y luego la rama sanitaria, ¿de dónde surgió haciendo un máster de...? No, la rama sanitaria surgió mientras yo, cuando me matriculé en el doctorado, a través de Xavi, me comentó si podía echar una mano al análisis de datos. Me acerqué al hospital, empecé a analizar, el primero iba 1 hora al día, 2 horas, luego ya me contrataron a media jornada y posteriormente ya me hicieron un contrato ya, lo que es a 40 horas y así seguimos. Que eso es importante, cuando vas a una empresa no tienes que andar pensando ni en lo que vas a pagar, ni lo que te van a pagar, quiero decir, tienes que ver que de verdad hay futuro en esa empresa o en el proyecto que vayas a realizar y que te guste. Factor muy importante. Factor, sí. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar, luego ya le preguntáis. Vale, bueno, pues yo os voy a contar un poco mi experiencia este último año.
que bueno, ahora mismo estoy realizando un proyecto de iniciación a la investigación y a la vez pues lo estoy compaginando con el TFG, y de lo que más o menos trata o la línea en la que se basa pues es en estudiar las variables que afectan al rendimiento de los estudiantes de secundaria. Y bueno, también a la vez estoy participando junto a mi compañera Aurora y otro chico que estudia informática en el Datathon, que es un reto que ha lanzado el grupo Cajamar y que bueno, tenía dos partes, una predictiva y una descriptiva, y nosotras nos dedicamos a la descriptiva, en la que el reto consiste en crear un buscador como tipo el de Google y tal, pues que te recomiende los cajeros o oficinas en función de bueno, lo que seleccione el usuario, si el momento en el que se encuentre, la ubicación o, por ejemplo, la operación que quiera realizar. Entonces, pues el usuario selecciona y en función de eso aparecen unos cajeros o unas oficinas u otras, tanto del grupo Cajamar como en general de cualquier entidad bancaria. Y bueno, aparte de eso también, el año pasado realicé un proyecto junto con la ORI, la Oficina de Relaciones Internacionales, que bueno, dirigido por Alex y por Nuria, y dos profesores de aquí de la carrera de Estadística. Y nada, pues el proyecto consistía en encontrar las universidades que tenían convenio Erasmus con las universidades que tienen convenio Erasmus con la Universidad Miguel Hernández. Esto es un poco lío, ahí parece que no tiene mucho sentido, pero como dice Alex, pues es encontrar que mis amigos pues tienen unos amigos, ¿no? Pues ver si esos amigos son amigos míos también, pues una relación así. Y nada, pues lo que encontramos son los patrones que sacamos más o menos, aunque fue un análisis descriptivo a simple vista, pues fue que hay universidades, bueno, de los países que analizamos, porque no se pudieron analizar todos, que sí que había un amplio rango para poder conseguir que la Universidad Miguel Hernández firmara un convenio Erasmus, es decir, sí que había como un campo grande para poder tirar la caña a estas universidades y poder firmar convenio con ellas. Y bueno, eso se dejó abierto como una línea para modelos predictivos en un futuro y para poder pues sacar patrones, obtener patrones para poder firmar o que culminen en éxito, o sea, que se firme un convenio con la Universidad Miguel Hernández. Y nada, a la ORI le gustó, pero no siguió el proyecto para adelante. Y bueno, nada, yo recomiendo a los estudiantes que, bueno, estén terminando y tal, y que estén en cuarto, que se cojan prácticas, que trabajen y que se muevan, pues porque está bastante bien. Yo estoy aquí en el CIO, estoy muy contenta y ahora mismo, bueno, estoy empezando y el trabajo de fin de grado y tal, y el proyecto de investigación está con las bases, pero todavía queda bastante y nada, y muy contenta de trabajar aquí, la verdad. Buenas, yo soy Francisco Molina, terminé hace 2 años, pero bueno, tengo un pendiente el TFG y nada, os voy a contar más o menos cómo está siendo mi experiencia. Empecé en prácticas cuando terminé, hace 2 años, en Prensa Ibérica, que es un grupo de 17 periódicos y llevamos toda la parte del marketing online. Yo empecé unas prácticas, supuestamente eran 6 meses, pero había otra chica trabajando que también estudió estadística con nosotros y decidió irse y bueno, pues ahí tuve mi oportunidad. Y desde entonces llevo 1 año y medio de allí y muy contento, la verdad. Nuestro trabajo principalmente es elaborar informes. Tenemos algunos que están automatizados, que simplemente se accede con la periodicidad que quieran y los consultan los datos. Y trabajamos toda la parte web, o sea, está todo. Tenemos datos de cualquier página de los periódicos, cómo se accede, medio, desde qué dispositivo y demás. Y eso más o menos se resume mi trabajo. Yo ahora mismo estoy en el departamento de analítica, pero mi propósito es acercarme cada vez más al departamento de Big Data o al departamento de BI. Ya poco a poco, imagino que llegará el momento. Y nada, respecto a lo que yo he hecho en falta o creo que hubiese cambiado si hubiese sabido más, es hacer un Erasmus. Yo creo que es muy importante, aparte porque aprendes inglés, pasas 1 año diferente, conoces gente nueva. Yo no lo hice y me arrepiento, sinceramente,
me hubiese gustado hacerlo. Nada, lo que dicen de los máster, yo pienso que habría que trabajar un poco, coger una experiencia y cuando sabes que hay un campo que te gusta, ya especializarte dentro de ese campo. Y bueno, poco más, en verdad. Las asignaturas con prácticas, darle caña porque luego finalmente la teoría, vale, te la estudias y a la semana no te acuerdas. Pero las prácticas son los que realmente nos hacen comprender las cosas y luego lo que vamos a utilizar cuando se llega a un puesto laboral y poquito más. Nada, si alguno hacéis prácticas, también porque después de yo entrar en prácticas y finalmente quedarme trabajando, hemos tenido alumnos en prácticas allí y yo os animo a que sea como un escaparate, que vale, tú haces lo que te piden, pero también mostrar las habilidades que puedes llegar a tener dentro de esa empresa y lo que tú puedes ofrecer. Así, yo que entré por prácticas, creo que es mucho más fácil conseguir un puesto. Y nada más. El que entre vale, o hacemos preguntas. Como quieras, lo que prefieras. No sé, no quiero tenerla. Está ¿Conectada está? Sí. Bueno, vamos a conectar finalmente con una también antigua egresada, Mabel Sánchez Barrioluengo, que está en la Universidad de Manchester. Y también tuvo una trayectoria primero con la rama biosanitaria y luego con finanzas. Hola, Mabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no nos ves, ahora le daré la vuelta al portátil, pero bueno, te están viendo ya todos los asistentes a las jornadas. Ok. Y nada, pues cuando quieras y estás preparada te damos paso. Vale, cuando queráis. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Perfecto. Te giro y así también pues te sientes un poco más presente. Nada. Hola. Buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Mabel Sánchez Barrioluengo. Soy licenciada en Estadística por la Universidad Miguel Hernández y además soy diplomada en Estadística por la Universidad de Salamanca. Soy todavía del plan antiguo cuando teníamos el 3+2. Y bueno, nada, quiero contarles un poquito mi experiencia y darnos unos pequeños tips sobre lo que yo he vivido. Deciros que yo terminé la carrera en 2007 en Salamanca y en 2009 en la Miguel Hernández. Y después me metí en el máster que tiene la Miguel Hernández sobre salud pública, por el campo de la medicina. Pero al mismo tiempo que estaba haciendo el máster, empecé a realizar unas prácticas en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, en la OTRI, y bueno, esto cambió un poco radicalmente mi futuro, digamos. Pasé del área de medicina a trabajar en el área de ciencias sociales. Y mis prácticas consistieron en analizar la evolución de la I+D en la Universidad Miguel Hernández, porque en aquel año cumplía 10 años de investigación, y en elaborar un pequeño report. Y bueno, esto me abrió un poco un mundo distinto del que yo estaba viendo en el máster en salud pública, más en relación a la aplicación de la estadística en las ciencias de la salud. Y la verdad que me gustó más la parte práctica en las ciencias sociales. Entonces acabé el máster, terminé el proyecto, pero decidí seguir en el área de las ciencias sociales. Estas prácticas me llevaron, inicialmente eran 3 meses, al final se convirtieron en 9 y iniciaron mi primera toma de contacto con el mercado laboral, porque de hecho me contrataron durante 6 meses allí en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación para hacer un manual sobre una reciente base de datos que habían creado en los sistemas informáticos, pero no era muy claro saber cómo utilizarlo desde el punto de vista de la Oficina de Transferencia de Resultados. Entonces, bueno, yo fui un poco la encargada de intentar entender aquella base de datos y escribir un manual sobre cómo utilizarlo. Una vez que
que terminé mis prácticas, eché una solicitud para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como técnico en estadística en el CSIC. De hecho, era un instituto que estaba y que sigue estando en Valencia, que se llama Ingenio, que es mitad Consejo Superior de Investigaciones Científicas, mitad Politécnica de Valencia. Ahí empecé ayudando a otros investigadores a realizar sus tareas de investigación. Básicamente ellos venían con sus bases de datos y tenían sus preguntas de investigación que no sabían cómo resolver. Y yo les ayudaba a escoger los métodos científicos. Depende de un poco del nivel de los investigadores. Mi ayuda era más teórica, decir, mira, puedes ir por aquí o por allá, o incluso realizar labores de análisis de los datos siguiendo las indicaciones que ellos querían. Esto también me abrió la puerta a decidir que quería realizar mi tesis doctoral en el tema. O sea, pasaba de ayudar solamente a los investigadores a ser yo la investigadora. De hecho, pedí una beca de formación de profesorado universitario, seguro que las conocéis, las becas FPU, para realizar la tesis doctoral. Me la dieron, estuve durante 3 años realizando la tesis, que de hecho se realizó en el ámbito de, me gusta decir, criticando el modelo universitario español, que era un poco lo que yo había aprendido en mis prácticas en la Universidad Miguel Hernández. Y una vez que terminé la tesis, había que volver al mercado laboral, porque bueno, teniendo una beca de formación de profesorado universitario, no sigues siendo estudiante completamente porque tienes un sueldo, con lo cual es estupendo, es continuar estudiando pero cerca del mercado laboral. Allí tuve la oportunidad, gracias a la beca, de realizar varias estancias en el extranjero. Estuve en The Netherlands, en la Universidad de Twente, aquí en Manchester, donde estoy ahora, en el Manchester Institute of Innovation Research, y en Estados Unidos, en la Arizona State University. Una vez que terminé la tesis, estaba un poco, no sabía hacia dónde tirar, y un día, por casualidad, encontré un anuncio que en la Comisión Europea buscaban personas con muy distintos perfiles. De hecho, todos los perfiles que os podáis imaginar tienen cabida dentro de la Comisión Europea. Me decidí a echar un currículum, era algo tan simple como subir el currículum a la aplicación, un poco tediosa, de estas aplicaciones que tienes que rellenar muy detenidamente. Pero bueno, me llamaron y he estado durante 3 años trabajando en el Joint Research Center de la Comisión Europea. Su sede está en varios sitios, en España, no sé si lo conocéis, pero está en Sevilla, tienen una sede allí. Yo estuve en Italia, muy cerca entre Milán y Suiza, en un pueblecito que se llama Ispra, que es donde nació la Comisión Europea. El Euratom nació allí con su central nuclear. Y nuestro trabajo en el Joint Research Center prácticamente es apoyar las políticas que luego se crean en Bruselas. Es decir, toda política de la Comisión Europea está basada en estudios científicos y nosotros éramos un poco como la consultora interna, digamos, de la Comisión Europea. Trabajé primero en la unidad de econometría y estadística aplicada, que ya dejó de llamarse así, y luego se dividió. Y en la segunda parte estaba en la unidad de empleo y capital humano, se traduce en español. Que mis jefes, de hecho, estaban todos en Sevilla, pero bueno, yo decidí no moverme de Italia. Una vez que terminé la comisión, que ha sido en diciembre, me moví de nuevo a Manchester. La experiencia en la comisión me ha ayudado a trabajar, a entender un poco lo que hacen los policymakers, cómo los estadísticos podemos, a través de análisis de datos. Yo estaba en el campo de educación, en el área de soporte a los policymakers que elaboran legislación y good practices en el área de educación, donde desarrollábamos indicadores, monitorizábamos los indicadores y los objetivos que tiene la Comisión Europea en el área de educación, y les elaborábamos fundamentalmente reports que ellos utilizan para luego crear las comunicaciones y las legislaciones. Y como os decía, en diciembre decidí volver al mundo académico, después de estos 3 años de experiencia en contacto con Bruselas, y ahora estoy en la Manchester Business School. Tengo parte de investigación y parte docente. La docencia la empezaré la semana que viene en el ámbito de la estadística. Mis primeras clases son
en Fundamentos de la Estadística, muy básico para gente de posgrado, de un máster que tenemos aquí de Innovation, Management and Entrepreneurship, cuyos perfiles son muy variados, con lo cual no todo el mundo viene desde el mundo de la estadística o de la economía, que son los principales campos relacionados con el máster. Y también me dedico a la parte de investigación, donde actualmente lo que me dedico es analizar cómo ha cambiado el tipo de trabajos que realizamos, cómo la introducción de los ordenadores y de los robots han afectado al típico de trabajos y al tipo de tareas que se realizan en los trabajos. Esta es un poco mi historia. ¿Y cuáles son mis tips para daros? Para mí, como os decía, las prácticas de la carrera me ayudaron a decidir cuál era el ámbito que me gustaba, porque siempre he dicho que una de las ventajas que tiene una carrera como la nuestra es su transversalidad. Una vez que tenemos las herramientas, que es lo que adquirimos en la universidad, podemos decidir en qué campo queremos empezar a utilizarlas. Otra de mis recomendaciones que yo no hice, y con el paso del tiempo no es que me arrepienta, pero bueno, supongo que lo hubiera hecho de otra manera si volviera atrás, es adquirir experiencia internacional. Yo nunca me fui de Erasmus y el inglés siempre fue mi asignatura pendiente en la vida, digamos. Y bueno, con el tiempo me he dado cuenta que tanto si os dedicáis a la administración pública como a la empresa privada, al final los manuales están en inglés. Los diferentes programas estadísticos que se utilizan en su mayoría están en inglés, con lo cual al final el inglés es imprescindible. Y quieras que no, la experiencia internacional te abre a nuevas formas de trabajo que en España no siempre estamos acostumbrados. Las notas son importantes si queréis pedir algún tipo de beca. Por ejemplo, la beca de formación de profesorado universitario tiene una parte importante que es el expediente académico, pero es en el único sitio donde he encontrado que las notas sean un requisito imprescindible. En todos los demás, al final, les interesa saber lo que sabéis y lo que sabemos, más que las calificaciones que hemos sacado en la carrera. Os invito, si queréis, a visitar la página, si os interesa la trayectoria internacional, a visitar la página de la EPSO, de la Comisión Europea, a visitar la página del Joint Research Center, que ahora mismo tienen convocatorias abiertas para puestos que ellos llaman cuantitativos, súper genérico, pero el único requisito es tener 3 años de carrera, con lo cual no hace falta ser doctor. Y bueno, es un área muy interesante de participar. Y ya está, esto es lo que quería contaros. No sé si me he quedado corta en tiempo o me he extendido mucho.